Hola, Tallerícola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este espacio, a mi taller de escritura creativa. Hoy estoy muy feliz porque tengo el placer de charlar durante un ratito con uno de los escritores que yo considero más interesantes del panorama hispanohablante. Como ya habrás visto en la portada del vídeo y en las redes sociales, hoy está conmigo Juan Pablo Villalobos, a quien muy alegremente le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola Muchísimas Israel. gracias. Hola Israel, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Muy contento de poderte tener aquí conmigo y charlar un poquito sobre tu trabajo. Te conocí hace unos años en la BSM, mientras estudiaba allí el máster, y la verdad es que desde entonces me quedé con las ganas de que pudiéramos hacer este encuentro. Te agradezco mucho. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, por quien igual esté algo despistado, preparé una brevísima intro. Según la Wikipedia, Juan Pablo Villalobos es mexicano, de lo que ya no se puede tener absoluta certeza. Según Twitter, le va al Atlas, de lo que no cabe ninguna duda. Ha escrito muchas novelas, todas celebradísimas por la crítica de ambos lados del charco. Una de ellas, Fiesta en la Madriguera, corrígeme si estoy en lo falso, hasta se convirtió en lectura obligada para la educación básica de México. Y con No voy a pedirle a nadie que me crea, ganó el premio Herralde en 2016, consagrándose así como uno de los autores hispanos más interesantes de estos últimos 20 años. Ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores de México y vive en Barcelona junto a su familia, donde también imparte clases de creación literaria en algunas universidades. Como he dicho antes, así lo conocí mientras estaba en la BSM. En 2022 conseguí interceptarlo en una librería a la que fue a presentar dos novelas y en la que mi marido lo abochornó con una pregunta rarísima sobre lo espiritual y no sé qué movidas. Y supongo que por eso se quedó impactado y se llevó a sentirse arrinconado y no tuvo más remedio que aceptar esta invitación. Bienvenido seas, de verdad, Juan Pablo. Mira, una de las razones por las que tenía tantas ganas de charlar contigo aquí en el canal de mi taller es porque suelo recomendar tus novelas a mis alumnos. Y como bien sabes, los espacios de creación, porque tú mismo diriges unos cuantos, he visto que acabas de publicar en Blackie Books un libro muy interesante de los relatos que escribieron tus alumnos, ¿no? Creo que lo coordinas un taller con Miki Otero, si no mal vi. Correcto. Ujú. En fin, que estás familiarizado con la labor, ¿no? Y Sí. bueno, se muestran interesados en saber esa parte de ti, ¿no? La parte de tu trabajo desde tras bambalinas. Sí. Yo arrancaría por preguntarte tú qué entiendes por creatividad o para ti qué es la creatividad. Wow. Pues yo diría que es un proceso que al menos en mi caso lo he ido concibiendo de distinta manera a lo largo del tiempo, ¿no? Me parece que muy al principio, cuando yo empecé a escribir, para mí la creación era algo que surgía de la necesidad de expresión, ¿no? Es decir, había algo que prácticamente no podía contener, ¿no? O sea, algo que necesitaba salir de adentro de mí. Eran sentimientos, emociones, ideas, una manera de ver el mundo que a mí en aquel entonces, cuando tenía 13, 14, 15 años, me parecía muy original, ¿no? Luego uno descubre que no es tan original, pero bueno, uno al principio cree que tiene una manera muy singular de ver las cosas, ¿no? Eh, entonces, digamos que en ese entonces, al inicio, cuando yo empecé a escribir y cuando empecé a leer seriamente, y de donde podría decirse que se cimentó mi vocación de escritor, la creación era una necesidad, ¿no? Surgía de una necesidad de expresión. Esto con el tiempo ha ido modificándose. Después, digamos que he perdido una cierta ingenuidad que tendría que ver con esa necesidad de expresar cosas.
Fui a la Facultad de Letras, estudié literatura, hice la mitad de un doctorado en teoría literaria, y digamos que en todo este proceso fue cambiando mi idea de la creación literaria y digamos que por simplificarlo mucho, diría que se fue desplazando del fondo, como decíamos, ¿no? La discusión entre forma y fondo, ¿no? Entre forma y contenido. Digamos que se fue desplazando de esa necesidad de decir algo, de esa necesidad de contar alguna experiencia, se fue desplazando hacia lo que yo creo que realmente es la esencia de la creación literaria, que es la pregunta sobre cómo, ¿no? Sobre cómo contarlo, la forma, ¿no? Entonces me parece que hoy en día yo concibo la creación literaria como una búsqueda formal que intenta, y siempre fracasará, pero lo interesante es intentar, ¿no? Expresar ciertas intuiciones, diría, ya no son certezas como en la adolescencia, ¿no? Ya no son esos sentimientos y esas emociones que parecían tan claros, sino que ahora son más bien intuiciones, sospechas, paranoias, ¿no? Y la creación literaria es una búsqueda de intentar atraparlas, de intentar esbozarlas, dibujarlas, definirlas, sabiendo de antemano que uno no va a alcanzar con el lenguaje, porque el lenguaje nunca alcanza, pero que la obra es la huella de esa búsqueda, ¿no? La obra es lo que uno crea, es, digamos, la prueba de que uno lo intentó, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Quieres decir entonces que tus intereses se han desplazado hacia lo formal, pero esto qué implica? Que no es que hayas perdido el interés por lo discursivo, ¿no? No del todo, pero no me parece que es lo más importante. Es decir, si simplificáramos mucho esta cuestión, diríamos que para mí no se trata de una cuestión de buscar un tema, ¿no? De buscar una trama, de construir los personajes, ¿no? Se trata más bien de encontrar la voz narrativa y de explorar un lenguaje único y propio que tendría esa obra en particular, cada obra en particular, ¿no? Creo que cada obra tiene que crear su propia lengua, ¿no? Y me parece que ahora mismo ha sido distinto, por eso decía que ha sido un recorrido, ¿eh? No siempre ha sido así. Eso es lo que pienso ahora. En otros momentos estaba muy obsesionado, por ejemplo, con la construcción de la verosimilitud, estuve muy obsesionado con cuestiones que tenían que ver con el narrador, con el punto de vista. Eh, Ahora, para mí, la escritura se ha convertido en un tanteo, en un balbuceo, hasta que uno consigue decir algo y que ese algo es precario, es frágil y es algo que solo se soluciona de esa manera en esta obra y que la siguiente vez que empiece a escribir no se trata de repetirlo, no se trata de volverlo a hacer igual, sino que se trata de volver a buscar. ¿Consideras que esto tiene que ver también con la seguridad con la que ejerces el oficio? Imagino que habrás notado un cambio en ti, ¿no? Yo he leído tus novelas, empezando, creo que las escribiste en ese orden, no sé, corrígeme. Me leí Fiesta en la Madriguera, me he leído Si viviéramos en un lugar normal, luego me leí No voy a pedirle a nadie que me crea y después me salté La Invasión para ir directamente a Peluquería y Letras, aunque ya estoy con La Invasión. Y he notado cierta evolución, cierto cambio que va con ese proceso de maduración. ¿Cuáles dirías que son esas cualidades que tú has visto que han variado Sí, en ti a lo largo de los años? digamos que yo tengo muy claro, digamos, los aprendizajes que tuve con cada libro. Es algo que, digamos, que no me di cuenta en ese momento, sino que ahora en retrospectiva lo he pensado, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando yo escribí Fiesta en la Madriguera, yo no sabía escribir diálogos. Es una novela que no tiene diálogos. Sí. Tiene pequeñas frases, ¿no? Ujú. Que de pronto alguno de los personajes dice, pero es un monólogo. Y la razón por la que no tiene diálogos es porque yo no sabía escribir diálogos, ¿no? Es muy sencillo.
No es que en ese momento yo tuviera una concepción formal de una novela que no tendría diálogos porque era una decisión mía, ¿no? Sino que simplemente me sentía muy incómodo escribiendo diálogos, muy inseguro. Entonces yo aprendí a escribir diálogos en la escritura de Si viviéramos en un lugar normal. Ahí es una novela que ya tiene mucho más distintas voces. Digamos que es un proceso que a mí me costó mucho perder el pudor. La escritura de diálogos es muy difícil, muy, muy difícil. Sí. Y ahora es lo que más me gusta, de hecho. Pero en aquel entonces, digamos que me aterrorizaba, ¿no? Luego en Te vendo un perro, que es la tercera novela, es la primera vez que yo me pregunto seriamente sobre la construcción de los personajes femeninos. Yo creo que tanto en Fiesta en la Madriguera como en Si viviéramos en un lugar normal, los personajes femeninos son muy instrumentales, están solo en función de la trama, Sí. pero realmente no son muy, digamos, no están construidos, están solo en función de lo que se necesita contar, ¿no? Y en Te vendo un perro es la primera vez que yo me planteo seriamente, digamos, la construcción de los personajes femeninos, que es otro pudor, ¿no? Los escritores Claro. hombres, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la cuestión de los personajes femeninos y, como sucede, no voy a pedirle a nadie que me crea la siguiente novela, de las voces narrativas femeninas. Yo en mis 3 primeras novelas había escrito siempre con narradores masculinos. Y en No voy a pedir a nadie que me crea, el aprendizaje es que hay 2 voces femeninas, ¿no? La madre de Juan Pablo y la exnovia de Juan Pablo. Es la primera vez que yo asumo una voz narrativa femenina. Luego en La invasión del pueblo del espíritu viene digamos, el tratar de construir un narrador que no sea en primera persona o que al menos no sea protagonista de la novela, no sea personaje, sino que es un narrador raro, un narrador extraño que parece estar observando y comentando lo que sucede. Nosotros. Sí, es un nosotros que acompaña al personaje, tiene el punto de vista focalizado en Gastón, en uno de los personajes. Y finalmente, en Peluquería y Letras, es la primera vez que escribo una novela sin capítulos, sin fragmentos. Es decir, es una novela que empieza y termina sin parar, ¿no? Entonces, como ves, cada novela tiene una primera vez, ¿no? La primera vez de las voces femeninas, la primera vez de un narrador que no está en primera persona, es decir, y a mí me parece que es súper importante este proceso porque es, como te decía, es una cuestión ya que tiene que ver mucho con lo técnico, con lo formal, el proceso de ir adquiriendo o desarrollando otras facetas de la escritura, ¿no? Y que no son necesariamente acumulativas, ¿eh? La escritura es una cosa muy, muy extraña porque uno aprende algo que a lo mejor solo lo aprende para ese libro y ya no vuelve a servir para nada más, ¿no? O sea, y también se te quitan las ganas de volverlo a sí, hacer, por porque ya para supuesto, qué, ¿no? O sea, ya es como exactamente. check, lo he Sí, conseguido, ¿no? sí, sí, sí. O sea, No, y que a lo mejor es un error pensar que eso volverá a funcionar, ¿no? Creo que cada libro exige sus propias herramientas, ¿no? Sus propios descubrimientos, ¿no? Y que probablemente esas herramientas o esos descubrimientos ni siquiera pueden ser incluso contradictorios con lo que uno hizo antes, ¿no? Y eso es lo interesante. Yo creo que uno tiene que estar sí, abierto a eso. tu propia obra como tu laboratorio de investigación y de crecimiento artístico, ¿no? Sí, hay algo de eso. Es decir, por eso decía que la obra al fin y al cabo es como la huella, ¿no? De por dónde pasaste. Y también por eso es extraño que cuando uno, por lo menos a mí me pasa, que cuando publico un libro, eh, después uno tenga que hablar de ese libro, porque en realidad ese libro a mí ya no me interesa, ¿no? Es decir, es simplemente el producto que quedó allí de un proceso y yo ya estoy pensando en lo siguiente, ¿no? Lo que me interesa es hablar de lo siguiente. Y entonces uno a veces no solamente se ve obligado a hablar del último libro que escribió, sino que a veces con las traducciones también pasa que uno está hablando de libros publicados hace años, ¿no? Un montón. Pero hay que Cuando ya... hacerles promo. Sí, hay que hacerlo, pero es bastante
creo yo, falso, ¿no? Porque uno trata como de recuperar algo, ¿no? Sí. Cuando te preguntan de la escritura de ese libro, ya ni siquiera estás seguro de estás Qué padre inventándolo, ¿no? qué padre que digas esto, porque muchos de mis alumnos, por desgracia, tienen todavía muy romantizado el oficio y se quedan con el lado más, o creen realmente que tiene un lado más glamuroso, cuando en realidad no, lo único que importa de esto es lo que te quedas mientras estás en ese proceso creativo, porque luego todo lo que pasa después, si llega a pasar con tu obra, pues ya es un extra, ¿no? Realmente lo interesante sucede mientras estás trabajando, mientras estás escribiendo. Totalmente. Y sí creo que si uno se dedica, digamos, de manera seria, disciplinada y con estudio a acompañar ese proceso, ¿no? A permitirse ir descubriendo cosas y a buscar algo nuevo, ¿no? A lo mejor no nuevo en el sentido de que no haya sido inventado, porque yo sí soy de los que creen que ya todo se inventó, ¿no? Pero sí nuevo para ti al menos, ¿no? Nuevo para tu Claro, desarrollo. sí. Eh, y creo que si uno sigue fiel a ese proceso, los productos, vamos a decirlo así, los libros, llegan de manera natural y como parte de ese proceso, ¿no? Lo que me resulta más complicado es el proceso contrario que a veces, digamos, que supone la idea del proyecto, la idea del cálculo, de qué me conviene escribir ahora, qué se está publicando ahora, me conviene ahora ponerme a escribir de esto porque seguramente me lo van a querer publicar. Creo que hay ahora un poco riesgo en términos formales en lo que se ve en las mesas de Estoy de acuerdo. novedades, que tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay una idea muy convencional de la escritura, de decir, bueno, hay que ponerse a escribir lo que toca, ¿no? Ujú, Y lo que toca es, pues, lo que dicen los medios, lo que supuestamente dicen los poquísimos suplementos literarios que quedan, porque tampoco es que sean muchos, ¿no? ujú. Las listas, los libros más vendidos, etcétera. Y entonces parece que la escritura es un ejercicio de cálculo y proyección, de decir, ¿qué me conviene escribir ahora? Que ¿No? está en tendencia. Sí, un poco eso, ¿no? Y me parece que ahí mm, Es un error, no hay un proceso interesante para mí, por lo claro, menos en términos creativos, ¿no? desde luego. Es otro tipo de creación, es un tipo de creación más, digamos, más en toda esta idea de la cultura de consumo, ¿no? De pensar, Ujú, bueno, esto es lo que hay una demanda, los lectores quieren esto y pues hay que darles esto, ¿no? Y eso es ujú. lo que, bueno, lo hacen las plataformas audiovisuales, pero yo creo que la literatura no tendría que hacerlo. Sí, bueno, a ver, si lo quieres hacer, lo puedes hacer perfectamente. Yo creo que supongo que depende de tus propias ambiciones y de la forma muy particular que tiene cada uno de ver la literatura, ¿no? O Ujú, de quererla ejercer. Pero ujú, aquí hablamos, desde luego, de un tipo de literatura que aspira a trascender, no a pasar de moda, ¿no? Y ya está, y ujú, se queda en el olvido, entiendo. ujú. Hablando de este mm, cambio que ha ido surgiendo en tu proceso como autor, ¿consideras que el método que has utilizado para abordar cada una de tus obras también ha cambiado? Y yendo un poco más allá, si quisiendo entrar en tu alquimia, ¿has conseguido hacer algo parecido a una suerte de sistematización de tu proceso? Yo diría que no hay un método, pero sí hay algunas ideas que se han mantenido desde el principio y que continúan vigentes, ¿no? Eh, una de ellas, por ejemplo, es el, el no trabajar con nada que se parezca a una escaleta. Mm, Yo nunca he trabajado digamos, una trama definida, ¿no? Yo sé que mucha gente escribe así y me parece bien, es decir, yo simplemente estoy diciendo mi experiencia, ¿no? claro, No me parece, de hecho, a priori no hay ni mejores ni peores maneras de escribir, ¿no? fórmulas, claro. Cada quien pues encuentra su manera, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, una idea que sí se ha mantenido desde el principio es que nunca he escrito eh, habiendo determinado de antemano hacia dónde voy, ¿no?
Tampoco quiero decir con esto que voy escribiendo como a tontas y a locas. O sea, no. Sobre todo al inicio, me permito mucha libertad para indagar, para investigar, para ver hacia dónde puede ir aquello. Y evidentemente hay un momento, ese proceso se va acumulando escritura, y evidentemente hay un momento en el que hay que detenerse y uno no puede simplemente continuar acumulando y yéndose como dejando que las cabras se vayan al monte, ¿no? Uno tiene que volver y juntar a las cabras y meterlas a un corral y probablemente sacrificar unas cuantas cabras que no vienen al caso y darle coherencia, ¿no?, a lo que uno está escribiendo. Pero a mí me gusta más como reescribir y volver atrás y reconstruir, que creo que es yo me gusta pensar escribiendo y no me gusta como pensar en una planificación de esta novela, voy a tener este personaje, pasa este proceso y luego aquí, y aquí está el giro y aquí está no sé qué. Eso nunca lo he hecho. Creo que más bien voy sobre la marcha escribiendo hasta que llegado a un punto me detengo para reestructurar aquello y allí sí hay una reflexión de cómo estructurarlo, de cómo redondearlo, de darle forma, ¿no? Algo Pero así no, como crear mientras escribes y luego componer cuando reescribes. sí, sí, algo por Así. el estilo. Y, por ejemplo, eso se ha mantenido a pesar de que evidentemente la escritura de cada novela es distinta, pero nunca he partido, digamos, de un proyecto donde yo ya tuviera una escaleta, una trama, unos Mm. personajes de antemano desarrollados, ¿no? Y Lo- insisto, que no tiene nada de malo a priori, pero a mí no me no, funciona, ¿no? sí. Tú, mapas no. Es más So- so- brujulero. Normalmente, fíjate que suelo ser muy cerebral cuando estoy terminando. Es Mm, decir, cuando ya me doy cuenta que aquello está llegando, tengo 70%, 80% del libro en mi cabeza, me doy cuenta que ya estoy por terminar. Allí suelo parar y destripar el libro. O sea, analizarlo como si fuera un teórico, un crítico ujú. que analiza tramas, personajes, todo, y entonces me doy cuenta de qué falta, de qué hay que corregir, y allí sí soy súper cerebral. Claro, Pero antes me gusta como un poco darme volar. esa libertad. Claro, claro. Y, Esa es la diferencia entre un pro y un novato, ¿no? O sea, muchas veces mis alumnos piensan que las obras nacen del mismo sentón, ¿no? Que ujú, ya en ese primer ejercicio de dejarse volar se están acercando a la obra y no, ahí hace falta esa toma de conciencia de la que hablas. Lo que me lleva también a pensar en lo siguiente. A muchos de mis alumnos les preocupa el tiempo que les toma la realización de sus propias obras y más aún el tiempo que les toma convertirse a sí mismos en autores o en autoras, ¿no?, en escritores, en la asimilación del oficio. Es una ujú. disciplina que, bueno, pues como cualquier cosa que se quiera hacer bien, toma su tiempo. Y sin embargo, tengo esta impresión, ¿no?, esta hipótesis, que tenemos una visión de la literatura más desde el consumo, más desde la experiencia lectora, que suele ser mucho más rápida y siempre gozosa, y un desconocimiento bastante amplio de la experiencia creadora, ¿no? ¿Qué Ujú. les dirías tú a estos alumnos que empiezan a acercarse al oficio y que se están dando cuenta de que si no es dedicándole tiempo, Ujú. pues poco podrán conseguir? No, yo diría que para empezar, digamos que la escritura es una actividad que implica muchísimas horas de, de pared blanca, ¿no? Le digo yo, de mirar la pared, de impotencia narrativa, de fracasar, de, de intentar y sentir que eso no es lo que uno quiere contar, que no es esa la manera, y que implican también muchas horas de reescritura, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho de Héctor Libertela, un escritor argentino, que decía que reescribir es darle apariencia de naturalidad a aquello que tiene muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, aquello que el lector lee, y a mí me gusta mucho cuando la gente me dice,
Ay, parece que lo escribiste de una de una sentada, ¿no? sentada. Y les digo, esto tiene 11 versiones, lo cual es verdad a veces, ¿no? Y se quedan alucinados. ¿Cómo Sí, crees? Parece que lo escribiste muy sí, fácil. Le digo, no, no, claro. fácil no hay nada. Es decir, esto es una construcción donde hay una reescritura obsesiva, ¿no? En Fiesta en la Madriguera, que fue mi primera novela, que es muy cortita, eran 64 páginas en el documento de Word de mi computadora, pero esas 64 páginas yo las había trabajado 2 años, ¿no? O sea, yo había escrito esa novela en más o menos 4 meses y luego me había pasado un año y medio dándole vueltas y vueltas y vueltas, y que si un amigo me la había leído y me hacía 3 comentarios, y que si otro amigo me decía la voz del niño no sé qué, y yo la retrabajaba, y bueno, y en ese proceso de 2 años, más que añadir, fue un proceso de depurar, ¿no? Un proceso de quitar, ¿no? Hay que pensar que la escritura no es un proceso de acumulación como la pintura, ¿no? O sea, uno cuando pinta un lienzo va acumulando materia, ¿no? La escritura se parece más a la escultura, es decir, uno tiene para empezar la realidad y uno va a modelar la realidad, y eso se hace quitando, ¿no? Y también muchas veces cuando escribimos lo que hacemos es quitar. Es decir, es triste, pero es así. Es decir, muchas veces el trabajo que hay que hacer de corrección y de revisión de un manuscrito no se trata de escribir más, muchas veces se trata De saber quitar. de saber quitar, de economizar y de encontrar el equilibrio entre aquello que tiene que ser dicho y aquello que es mejor no decir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, en una entrevista comentabas que am, era bueno cuando se empezaba a enfrentarse al oficio, acercarse a la tradición literaria, que era importante conocer la tradición literaria. Ujú. ¿Qué camino iniciático le recomendarías a la gente que se está acercando en este territorio de la teoría literaria, ¿no? Así unas breves recomendaciones. Sí. Bueno, yo diría más, cuando hablo de la tradición literaria, me refiero más a que cada quien encuentre su propia tradición, ¿no? Es decir, Ujú, eh, no, no quedarnos simplemente con lo que nos dicen y lo que desde las escuelas o desde la crítica o desde la academia o desde los medios de comunicación nos dicen esto es lo que hay que leer y esto es lo que tiene valor literario, sino que tenemos que aprender, para empezar, digamos, a educar nuestro gusto literario, ¿no? Es decir, una vez que uno descubre que hay un libro en particular que le ha gustado muchísimo, uno tiene que reflexionar, bueno, ¿por qué me ha gustado? ¿No? ¿Qué he encontrado en este libro que me ha gustado? Y luego, si me ha gustado tanto realmente y he seguido leyendo a ese autor y me ha seguido gustando muchísimo, pues lo natural que hace uno, si es un lector curioso, es investigar, pues, qué hay alrededor de ese autor, ¿no? Es decir, ¿quién se parece a este autor? ¿Cuál es la tradición literaria de este autor? ¿No? Y no quiero solamente más. se trata de qué país es o de qué época Ujú, es, no, se trata de entender que hay diferentes líneas de tradición literaria y que uno va a acabar queriendo afiliarse, queriendo pertenecer a una determinada tradición literaria, ¿no? En función de sus gustos, ¿no? ujú. Y una vez que uno encuentra esas referencias, entonces yo creo que uno tiene que ser serio y leer, uno tiene que ser serio y estudiar, ¿no? Eh, Uno descubre un día a un autor que le fascina, pues uno se lo va a leer todo. Y luego va a seguir con los hermanitos y los primos y los sobrinos y ¿De las dónde cuñadas vinieron? Claro, porque ¿de dónde vino este, y no? las madres y las Claro. abuelas de este autor, ¿no? ¿De dónde viene, no? Y entonces uno va construyendo su propia idea de canon, que eso es lo interesante, es decir, que uno no se quede con Efectivamente. la lista de Babelia, ¿no? Que es Claro. absurdo, es decir, que eso es para hacer marketing. Uno tiene que pensar que uno tiene que construirse su propio canon. Ay, perdona. No pasa nada. Sí, es cierto. De hecho, me parece como un camino hacia la búsqueda del propio estilo, porque finalmente es esa digestión de tu propio canon lo que te va a llevar a explorar las
las formas propias en las que tú te sientes a gusto, ¿no? A la hora de escribir. No, y también que nos guste o no nos guste, hay algo que sucede cuando te tomas en serio la escritura y es que tu manera de leer cambia. Es Ya. decir, no quiero decir con esto que uno ya no disfrute de la lectura, pero uno disfruta diferente. Es decir, yo creo que yo no he vuelto a leer pues como leía en la adolescencia. Pero tampoco sé si quiero leer así. Es decir, hay gente, sí, claro, Sí. es que hay gente que ve en eso Una pérdida. como una pérdida, ¿no? Como Ajá. decir, ya no disfruto igual, porque antes yo leía, pues eso, con el goce y el placer simplemente de la lectura, ¿no? Y yo pienso que yo disfruto igual, o sea, disfruto Claro. muchísimo, pero disfruto de otra manera. Es decir, disfruto Analizando porque, con la lupa, claro, y ahí también hay un placer. por Eh, supuesto. pero no es ese placer que uno tiene cuando simplemente se tiraba en la playa con un libro y se dejaba llevar. No, porque cuando yo me dejo llevar y algo me encanta, inmediatamente me estoy preguntando, ¿esto cómo está hecho? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Pero ¿Cómo lo hizo este cabrón, no? sí, Esta pero y cabrona. descubrirlo y entenderlo produce un placer también Por brutal. supuesto. Es decir, pero que yo ya no quiero volver tampoco a esa lectura ingenua. No hay ninguna pérdida allí. Me parece al contrario, que hay una ganancia en leer de otra manera. Totalmente de acuerdo. Cambiando de tema, el Herralde, ¿tu vida fue un antes y un después de ganar el premio Herralde? ¿O dirías que ya lo veías venir? Bueno, no sé, no sé si es un parteaguas o no. Es evidente que mucha gente que no te había leído o que no te conocía, pues a partir del premio, para eso están los premios, o sea, para llamar la atención, ¿no? Para decirte, mira a este autor, ¿no? Yo ya tenía varios libros publicados y es verdad que mucha gente no me conocía, es decir, que me empezó a leer a partir del Herralde, pero esto sucede, digamos, sucede más allá de la escritura y creo que uno no tiene que obsesionarse con esas cosas, es decir, ni dejarlas que afecten el proceso, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Yo creo que está muy bien poder haber ganado el premio, porque eso, por lo menos para mí, me daba una seguridad de que yo iba a poder seguir escribiendo, ¿no? Porque obviamente las cosas iban a ser un poco más fáciles, por decirlo así, a partir de haber ganado el premio. Eh, en principio se espera que eso... ¿Lo fueron? Sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. También por cuestiones que a veces son, como decía yo, que están más allá de la escritura. Es decir, el premio pues te da un currículum que luego te permite ni siquiera escribir, te permite pues eso, que te inviten a dar un taller o a dar clases o a lo que sea, y que son cuestiones que a mí me interesan que están alrededor de la literatura, alrededor de la escritura, y que a mí me han ayudado también no solo a ganarme la vida en términos económicos, sino también a seguir aprendiendo, ¿no? Porque tú no siempre te has dedicado en exclusiva a la escritura y de ahí percibes tus ingresos. No, Entiendo que antes de que empezases a tener la estabilidad que ahora gozas con tu trabajo literario, uh-huh. te dedicarías a alguna otra cosa. ¿O sigue siendo así? No, o sea, durante muchos años pues tuve que trabajar en otras cosas, ¿no? Ujú. Eh, pero a partir de hace 10 años Más o exactamente, menos, sí. más o menos hace 10 años, pero te estoy hablando de cuando tenía 38, 39 años, Mm. me empecé a dedicar solamente a cuestiones relacionadas con la literatura, ¿no? Y la No vida es más solamente, bonita entonces. La sí, vida mejora. por supuesto que sí. Hombre, Ah, es un lujo poder hombre, ya. vivir de leer y poder vivir de estudiar y poder vivir de dar clases. Totalmente. Lo que pasa es que también ya depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo una actividad que abandoné porque no la disfrutaba, Ujú. no la abandoné por completo, pero lo hago muy, muy poco, es la escritura en publicaciones, ¿no? Ajá, es O sea, verdad, sí. muchos colegas, pues digamos que obviamente es difícil para todos vivir solamente de la publicación de los libros y tenemos que hacer otras cosas. Y muchos colegas optan pues por el periodismo, Ujú. por la traducción, por otros tipos de actividades que son escritura, pero que no son la Vinculada, escritura de libros, ¿no? sí. Y yo lo hice durante un tiempo, muy al principio, cuando justamente intenté sobrevivir
de la literatura, lo que más hacía era escribir, ¿no? Escribir para periódicos, escribir para revistas, y fue un proceso muy desgastante. No lo disfrutaba, la escritura se volvía pues como una obligación, Claro, un como compromiso. como un compromiso. De pronto me descubría, pues eso, escribiendo artículos que no me interesaban en lo más mínimo. Además, yo cada vez me planteaba la escritura de cada uno de estos textos pues como una búsqueda de algo, y claro, así tampoco se puede. Es decir, tú no puedes estar una semana sufriendo para escribir un artículo de 3 páginas, ¿no? Es Claro. decir, no, esto Y no encima el editor que te dice, oye, que la cosa iba más simple, sí, seguro. Claro, le no es toca a uno. viable, ¿no? Y entonces yo al final me di cuenta Ya. que no me interesa, que no me gusta, y la verdad es que lo hago poquísimo. A ver, algunas publicaciones, pero sobre todo en antologías y cosas así. Pero lo que Ajá. son reseñas, colaboraciones en Eso periódicos no y te hace. tal, prácticamente lo abandoné. Te has centrado Y en la docencia. sí, me he centrado en la docencia, porque realmente es lo que disfruto, ¿no? Mm, Y porque está relacionado con la lectura, es decir, total. en los talleres, pues la lectura de manuscritos, y en la universidad, pues la lectura de las obras que voy a analizar, las nuevas lecturas que quiero incorporar al programa de estudios, etcétera. Entonces es perfecto. Oye, te tengo que hacer una pregunta sobre la autoficción porque me resulta muy Ujú. importante, puesto que uno de los mensajes que recibimos de manera como muy constante en este máster que hicimos en Barcelona, mis compañeros y yo, en el que te tuvimos como profe, pero de ti no lo recibimos de otros profes, era la idea de que la autoficción ya, basta, la autoficción ya fue. Y yo sigo notando en tu peluquería y letras una relación con el género que te viene también de no voy a pedirle a nadie que me crea. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? No, a ¿Ya mí fue o no? no, me da risa porque ya fue qué. Es decir, estamos de nuevo en la discusión sobre si de qué hay que, de qué toca escribir. O sea, Eso. hace una semana se publicó no recuerdo en dónde, pero en algún periódico creo que fue, un artículo que decía como la muerte del yo, ¿no? Y como que las narrativas autobiográficas y autoficcionales ya iban a morir y que ya no tocaba escribir de eso. Me pareció tan ridículo. Para empezar, porque sugiere que esto era una moda, o sea, como si la escritura del yo Sí, fuera una moda. A ver, que se ha escrito siempre. Y sí, es que hay una prisa por encasillar las cosas, por catalogarlas, por decir lo que está de moda y lo que ya no está de moda, que yo creo que cada quien tiene que escribir lo que tenga que escribir sin ponerse a pensar si el mercado o los críticos o los periodistas culturales dicen que toca o ya no toca, ¿no? estoy Y, contigo. y me resulta absolutamente absurda esa idea de que algo ya deje de estar de moda o de algo ya no se puede escribir, ¿no? Es decir, cada quien tiene que encontrar su propio camino sin poner atención, creo yo, en estas cosas. Asumiendo, por supuesto, que luego a la hora de publicar, pues sucederá lo que va a suceder, ¿no? Que a lo Mm, mejor efectivamente el mercado está esperando otra cosa, ¿no? ya. Pero cada quien, yo creo que el proceso de escritura tiene que partir de una honestidad de lo que cada uno tiene que Tiene que decir hacer, y buscar la exacto. manera en que tiene que decirlo, ¿no? Y yo siempre he tenido la idea de que si es un buen libro, más tarde o más temprano encontrará su nicho, ¿no? Encontrará su hueco. Sí, pero incluso iría más allá, es decir, hay que pensar la escritura como un ejercicio de creación que luego después tiene otras facetas en las que aparece la publicación o no. ¿O Eh, no? Ujú. pero obsesionarse con la publicación, obsesionarse con el premio, obsesionarse con el éxito, con las ventas, con lo que sea, ya es algo que no tiene nada que ver con la escritura, pasa De después. acuerdo, muy de acuerdo. Cambio de switch otra vez. Leyéndote percibo una intención bastante clarita de una crítica y concluyo, esto es interpretación mía y quiero contrastar si estoy en lo correcto o no. Concluyo que buscabas decirme en más de una de tus novelas, así en breve, ¿no? Lo siento, pero México está jodido. O no lo siento tanto, México está jodido, punto, Ujú. ¿no? Esta idea me la he encontrado por lo menos, no voy a pedirle a nadie que me crea y
si viviéramos en un lugar normal, un país normal, no me acuerdo cómo es el título. Está jodido México, vienes de allí, ¿no? ¿Cómo te encontraste con el país? ¿Y realmente es esa la idea o es esa solo mi impresión que buscabas transmitir en estas novelas? No, evidentemente hay una crítica social, política a la realidad mexicana, pero yo creo que hay, digo, esto también, como decía hace un rato, son ideas que van cambiando, ¿no? Es decir, eh, yo no voy a renegar de ninguno de mis libros, pero evidentemente hoy soy otra persona y no volvería, por ejemplo, hoy yo no volvería a escribir Fiesta en la Madriguera o si viviéramos en un lugar normal, soy otra persona y no es que no me gusten, no me parece que estén mal, Sí. Simplemente que ya no son piensas las igual. preocupaciones que tengo, no las pienso de la misma manera, etcétera, ¿no? Afortunadamente voy cambiando y voy pensando cosas distintas, pero lo que más me preocupa a mí digamos, de la representación literaria de México como un lugar sin remedio, vamos a decirlo así, un lugar jodido, como decías tú, que ya no tiene solución, es que creo que literariamente la idea de no futuro, ¿no? Es muy peligrosa. O sea, creo que los escritores sí que tenemos una responsabilidad en cómo representamos nuestras realidades sociales, si es que nos interesa representarlas. Y cuando las representamos de una manera absolutamente desoladora o absolutamente eh, devastadora, por decirlo así, desgarradora, etcétera, eh, pareciera que estamos pues contribuyendo a una, no solo a un clima, a una sensación, a un estado de ánimo, sino también diría una ideología según la cual no hay nada que hacer y por lo tanto, o lo único que hay que hacer es políticas autoritarias, ¿no? Entonces, eso me preocupa hoy mucho. Me preocupa mucho la deriva apocalíptica que tiene la literatura mexicana hoy, no hace 10 años cuando yo escribí Fiesta en la Madriguera, sino hoy. Me parece que hay un discurso muy apocalíptico en general en la literatura latinoamericana, ¿no? Que es como ya todo se fue a la mierda, ¿no? Y ya nada tiene solución. Y creo que hay que recuperar el espacio de lo posible, ¿no? El espacio si no de lo utópico, por lo menos de lo posible, ¿no? Bueno, aunque sea utópico, ya desde la utopía por lo menos nos lleva a pensar y a sentir esperanza, ¿no? Porque, hombre, sí, vale, puede que esté bien jodido el país, pero aunque nos tardemos un siglo en experimentar cambios significativos cada vez que pasa algo relevante en el país, bueno, hay cambios, ¿no? Hay Sí, cambios. sí, sí, no, y además que creo, insistiendo en esta idea, me parece que hay digamos, nosotros contribuimos a esos discursos que circulan, ¿no? Y que van creando estereotipos, van creando narrativas sobre el futuro o no futuro del país. Y sí creo que hay una responsabilidad allí. O sea, sí creo que, obviamente, no es tu culpa, ¿no? No es mi culpa, pero contribuyes, ¿no? Contribuyes definitivamente a que ciertas narrativas, en este caso, que insistirían en la idea de que ya nada tiene arreglo, pues se fueran afianzando y esas narrativas políticamente son aprovechadas casi siempre, pues por ya sabemos quién, ¿no? Por la Sí. extrema derecha, ¿no? Desde luego. Llevas muchos años viviendo en Barcelona. Antes Ujú. estuviste en Brasil y luego volviste a Barcelona de nuevo. ¿Cómo te reciben ahora tus lectores de México? ¿Qué piensan sobre el trabajo que has ido desarrollando? Sobre todo en las novelas en las que ya no estás haciendo, diríamos, narrativa que representa únicamente la realidad mexicana, sino una realidad en la que claramente hay una convivencia con lo ibérico y lo mexicano. Pues no lo he reflexionado tanto, ¿no? O sea, es un fenómeno que quizás tendría, o sea, está por fuera también
de la escritura y tiene más que ver con la sociología de la literatura, digamos. Pero yo percibo que a pesar de escribir sobre otras realidades o a pesar de aparentemente haber trasladado el escenario de mis historias a Barcelona, creo que lo que prevalece es la mirada mexicana, lo que prevalece es la manera de estar en el mundo que tiene que ver con la inmigración, pues con el mundo en el que vivimos, que es un mundo más globalizado, etcétera. Y al menos, digamos que sin pensarlo mucho, diría que no hay no se ha producido un distanciamiento, ¿no? Es decir, no me ha sucedido que No te que lo mis han reprochado. lectores me digan, pues ahora que escribes de allá, pues no me siento tan identificado, o no me interesa, o por qué no escribes de México, no sé, eso no me sucede. Entonces, yo creo que me parece que los lectores en general son mucho más listos y mucho más sensibles que lo que a veces se quiere hacer creer, ¿no? Y esta idea de, no, deberías de volver a escribir sobre México, deberías de mantenerte escribiendo sobre México porque ahí están la mayoría de tus lectores o tal, yo la pondría bastante en duda, ¿no? Sí, además sería bastante aburrido. Ya para eso hay un montón de escritores mexicanos que pueden seguir haciéndolo, ¿no? Hablando de escritores mexicanos, César Gándara nos manda saludos, felicitaciones, me encanta la charla, soy fan de Juan Pablo y de tu programa. Amigo César, no sé si tú conoces a César, Juan Pablo, es escritor también, le mandamos un beso y un abrazo desde aquí. Paqui Bernal, que fue compañera mía en el máster, que no sé si la tendrás también en mente. Muy buena entrevista, Israel, interesante conocer opiniones de Villalobos sobre la actualidad. Y luego tenemos aquí a un seguidor que nos manda saluditos y tiene dos preguntas. Y dice, ¿cuál es la manera más eficaz de descubrir la voz del narrador, más útil? ¿A través de las recomendaciones, en la introspección de la autolectura o cómo? Está un poco rara la pregunta, ¿no? Creo que va más bien por cómo elegir narrador. Bueno, yo creo que la voz narrativa, justamente cuando hablaba hace un rato de la búsqueda, me refería a eso, ¿no? Es un proceso de escucha, pero que no es solamente introspección, ¿no? Lo que creo que tiene que entrar en juego también es el diálogo con el mundo, ¿no? Y con lo que está alrededor, ¿no? Y en ese diálogo con el mundo me refiero pues a tus lecturas, a todo lo que crees, como decía hace un rato, que pertenece a una tradición literaria que es aquella en la que tú quieras participar. Me refiero también a qué sé yo siempre pienso que uno tiene que escribir sobre lo que tiene cerca, uno tiene que escribir sobre su propia realidad, entonces también me refiero a aprender a escuchar y a mirar lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Y probablemente de ahí surja la voz, ¿no? Probablemente la voz surge de aprender a escuchar a los demás, ¿no? Y no estar tan ensimismado, ¿no? No estar tan metido en ti mismo creyendo que de dentro de ti va a surgir esa voz, ¿no? Por supuesto que va a surgir de dentro de ti, pero hay que relajarse y entender que uno está en relación con el mundo, ¿no? Y uno se puede sorprender de lo muy interesantes que pueden llegar a ser las voces y las formas de ver de los demás, ¿no? Y de ahí puede salir perfectamente el personaje. El mismo Jaime Zambrano pregunta, ¿el manejo tan lúdico en los tiempos en tus novelas es mágico? ¿Hay lecturas que me recomiende para ejercitar estas herramientas? Bueno, yo en particular, quizás ahora sí a bote pronto me viene a la cabeza Vonnegut, ¿no? Kurt Vonnegut, creo que es un escritor muy interesante en términos del manejo de la tragicomedia, de las voces narrativas y también de sus estructuras temporales, que suelen ser extrañas, ¿no? Estas idas y vueltas en el tiempo, me parece que es un escritor que puede resultar interesante. Juan Pablo, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Te agradezco un montón tu generosidad, tu tiempo y tu cariño, tu atención. Espero volverte a ver pronto, tener el gusto de invitarte unos vinos, unas cervezas ahora que me vaya yo a vivir para allá. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Israel, y muchas gracias a todos. Hasta luego. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo?
Conoce mis cursos en israelpintor.com.